Jesús no existió, literalmente no total. Obviamente Jesús existió de una manera, pero la forma que te lo cuentan no existió total. Hay demasiadas contradicciones izquierda y derecha. Obviamente Él no fue el Mesías. Literalmente, de acuerdo a Isaías, Jeremías, Habacuc, etc., dice que la revelación mesiánica va a ser tan fuerte, tan verdadera, que no va a haber necesidad de evangelistas. Dice que todo el mundo va a conocer al Creador como las aguas cubren el mar. O sea, no va a haber evangelista. Inclusive te dice Jeremías que no vamos a tener que ir al vecino y decirle, conoce de Hashem, porque todo el mundo va a conocer al Creador, desde más pequeño hasta el más grande. Pero el cristianismo tiene evangelistas, andan predicando derecha e izquierda a todos los países, tratando de inyectar su idolatría, forzar su idolatría. Acuérdate que más que Islam, cristianismo tiene más sangre en sus manos, inquisiciones, cruzadas, holocausto. En números, le ganaron. Pero literalmente Jesús histórico no existió. ¿Qué parte de él existió? Uno se da cuenta que ese hombre tenía problemas de temperamento, se peleó contra un arbustito, se peleó contra un árbol de fruta, y el texto te dice que no era la temporada de frutas. Te dice algo aquí. El hombre tenía mal temperamento, fue al templo y latigó a la gente y destruyó negocios. De ahí se ganó los clavos Jesús, por eso fue clavado, por terrorista. Pero Jesús histórico no existió total. Póngase a empezar, hay 5 historias contradictorias concerniendo la resurrección. Juan dice que lo ungieron antes de enterrarlo, no hay problema. Las otras 4, ridículas. 3 de ellas tratan de ir a desenterrarlo para ungirlo. 3 días después que se murió, van a desenterrarlo para ungirlo. ¿Quién hace eso? Se enterrar un muerto apestoso para ungirlo, para enterrarlo. La inteligencia no existe ahí. Así que contradicción. Estoy hablando tal vez que si fue que le pusieron una camisa blanca y dice, en verdad era amarilla. O una camisa roja y una azul. Ok. Pero aquí estamos hablando de historias totalmente diferentes, disparatosas. Jesús dice que encuentra un hombre poseído al otro lado de Israel. Se va al otro lado de Israel, no está en Israel. Una historia dice un hombre poseído, la otra dice 2. Una dice un lugar, la otra dice otro lugar. Me parece demasiado forzado las historias. Así que literalmente Jesús se ganó los clavos por terrorista. Él era una persona violenta. Acuérdense, Jesús le dijo a Pedro, si no tenés una espada, vende tu ropa, cómprate una espada. Y se acuerdan que Pedro era celote. Así que Jesús, su actitud no era tan buena. Y Jesús dijo en Lucas, el que no cree en mí, que me lo traigan frente de mí y me lo decapiten. 100% talibán. Que me lo expliquen los cristianos las palabras de esas bonitas palabras de Jesús. Que me lo expliquen de una manera espiritual. El que no cree en mí, que me lo traigan frente de mí y me lo decapiten. Regreso al punto. Dice la Biblia hebrea que todo el mundo va a tener el conocimiento del Creador, como las aguas cubren el mar, en la era mesiánica. O sea, cuando el Mesías verdadero es presentado. Y no tenemos que ir al vecino a decir, conoce el Creador, porque todo el mundo va a conocer al Creador, desde más grande hasta más pequeño. Así que la idea de evangelistas hoy en día te dice que no, Jesús falló, total te lo está declarando. Aprendamos un poquito sobre tal falla. Vamos a estar aprendiendo un poquito de la contradicción del libro de Apocalipsis y el libro de Ezequiel. Diferencia enorme, literalmente de 1000 años, un error de 1000 años de acuerdo al libro de Apocalipsis. Aprendamos un poquito, vamos para allá. Ya no va a haber evangelistas, se acabaron los evangelistas en la era mesiánica. Una vez que el verdadero Mesías es presentado, no va a haber evangelistas. Esa es una señal mesiánica, literalmente la falta de evangelistas. Dice en Isaías, dice en Habacuc, dice en Jeremías. Por ejemplo, hay muchos otros versos que habla de eso, que dice que el conocimiento del Creador
obviamente en la era que el Mesías es presentado, va a ser tanto como las aguas cubren el mar. Todo el mundo va a conocer al Creador, desde el más pequeño hasta el más grande. Van a conocer al Creador. Esa es una profecía mesiánica que se cumple cuando el verdadero Mesías, que viene de Judá, David, Salomón, es presentado. Que es presentado por Elías, el profeta verdadero. Así que ya no va a haber necesidad de evangelistas. Literalmente el hecho que hoy en día hay evangelismo, que el judío no hace evangelismo, son los idólatras que tratan de convencernos de su idolatría. Literalmente es una señal que el verdadero Mesías no ha venido. De nuevo, como las aguas cubren el mar, va a ser el conocimiento del Creador con el verdadero Mesías de Israel, que no es un Dios encarnado, que viene de Judá, David, Salomón. Eso lo dice Isaías 11, comenzando en verso 1, tallito de Ishai. Literalmente solo el papá da trigo, de acuerdo a la Biblia hebrea. La mamá no da trigo. Así que el papá legítimo tiene que ser el que tiene afiliación tribal. Y ese niño tiene que venir de su papá para tener afiliación tribal. Hay gente que me dice por adopción. Eso no existe en la Biblia hebrea. Es un invento para tratar de justificar el fallo más famoso del mundo. No solo eso, pero cuando comparamos, por ejemplo, el libro de Ezequiel con el libro de Apocalipsis, te das cuenta de un error enorme, masivo, brutal, que la Biblia hebrea no tiene, pero la Biblia cristiana se inventa. Pero porque la gente es adoctrinada, lee este libro de Juan, el libro de Apocalipsis, pero no leen el libro de Isaías, el libro de Habacuc. Desconocen el libro de Abdías. Esta gente lo engañan bien fácil. Estamos en la era que el profeta Sefanías dice que va a haber una hambruna mundial, pero no es hambruna de pan, dice, sino hambruna del conocimiento del Creador. Y por eso estos son los tiempos que se está enseñando Torah al mundo. El pueblo de Israel se está levantando, por decirlo así, después de los ataques que sufrimos, cruzadas, inquisiciones, holocaustos. Y ahora es nuestro turno. Literalmente Isaías dice que nosotros somos los verdaderos testigos. Lo dice Isaías. Cuando los testigos de Rayovac dicen que ellos son. No. Nosotros somos los verdaderos testigos para hablar de la verdad de Hashem. Literalmente somos llamados en la Biblia hebrea Or Lagoim, luz al mundo. Llevamos la palabra de Hashem al mundo. Y obviamente antes de la era mesiánica, porque una vez que el verdadero Mesías, de nuevo, presentado por Elías el profeta, como dice Malaquías, entonces no hay necesidad de hacer eso porque todo el mundo va a conocer al Creador como las aguas cubren el mar. O sea, el hecho que hay evangelistas niega la posibilidad que el ídolo de Roma fuera alguien, porque no lo fue. Hijo de adulterio, producto de pecado. Su mamá casada con José salió preñada de otro, por eso no tiene afiliación tribal. Literalmente este individuo, el ídolo de Roma, dijo totalmente lo contrario de lo que dicen las escrituras hebreas. Dice Isaías 11 que el verdadero Mesías trae paz mundial, que hasta los animalitos se han de pelear. Y eso, en las palabras del ídolo de Roma, él dijo que no vino a traer paz sino guerra. Inclusive cuando comienza esa conversación dice, yo quisiera que el mundo estaría prendido en fuego. Yo no vine a traer paz sino guerra. Padre contra hijo, hijo contra padre. Cuando el libro de Malaquías, que te habla de la revelación de Elías el profeta, que viene a revelar al verdadero Mesías, te dice, el último verso de Malaquías, que viene a traer reconciliación, el verdadero Mesías, entre padre e hijo, hijo con padre. O sea, Yeshu, el ídolo de Roma, te dice que es el falso Mesías, el falso profeta, Deuteronomio 13, el falso profeta cubito en las manos de Zacarías 13, verso 6, tiene hoyitos en las manos, Zacarías 13, verso 6, el falso profeta Daniel 7:25 que viene a robarse la gloria de Dios, se declaró Dios encarnado, recibe toda la gloria de la gente que ama idolatría, no la gente fiel al uno. Viene a cambiar el calendario. Por eso tenemos el calendario de Cristo, antes de Cristo, después de Cristo, en vez del calendario bíblico. Y obviamente vino a robarse la Torah de Hashem por su Torah,
La ley de Cristo en vez de la ley de Moisés, que es la ley de Dios. Eso es lo que vino a ser el falso profeta. Y como dije, la revelación mesiánica total dice que va a ser total, como las aguas cubren el mar. O sea que no habría necesidad de evangelismo en la era mesiánica con el verdadero Mesías. La excusa de la segunda venida que va a cumplir el resto, si no cumplió lo primero, de Isaías 11, tallito de Shai, no va a cumplir nada. Literalmente Isaías 11 arruina la carrera enterita de Jesús, de Yeshua, el ídolo de Roma. Literalmente, tallito de Shai, de Judá, David, Salomón. Jesús no lo fue, se terminó, se acabó, literalmente. Así que vamos a aprender un poquito de ese término como las aguas cubren el mar. Es una declaración de falla que hay evangelistas. Literalmente el libro Apocalipsis, que hace un error brutal, bien brutal, que te dice que en la era mesiánica, de acuerdo a Apocalipsis, que el Satán va a ser suelto después de los 1000 años del milenio que le llaman. ¿Por qué suelto? Y entonces viene la guerra de Gog de Magog, que es un error de 1000 años, porque el libro de Ezequiel dice que es en la era premesiánica a la era mesiánica. Es Ezequiel 38 y 39. Así que, y eso es antes de la era mesiánica. Pero de acuerdo al libro de Apocalipsis, es después de la era mesiánica, la guerra de Gog de Magog. Es un error, un horror de 1000 años. Y entonces la gente se va a rebelar contra el Creador. O sea, gente va a darse cuenta que Yeshua no cumple. Es que en verdad es confuso, porque en la era mesiánica no va a haber confusión. De la era mesiánica vamos al mundo venidero. El Satán no es el enemigo de Dios como los cristianos lo ponen. Es una idea de dualismo, es una idea zoroastria. El Dios de este mundo, como dice Yeshua, el ídolo de Roma, que no es una idea bíblica, es una idea zoroastria. Así que no tiene sentido total, literalmente no tiene sentido total. Literalmente te lo digo porque es un punto bastante verdad. Jesús histórico, la gente lo desconoce. Jesús de la Biblia cristiana no existió. Jesús de la Biblia cristiana no existió. ¿Qué parte te describe de Jesús verdadero? ¿Quién sabe? La mayoría de las historias de Jesús en la Biblia cristiana son de origen mitológico. Fueron editadas por Constantino para llevarte a la religión que él tenía, que era la religión de Nimrod, porque él adoraba al dios Sol, Nimrod. Y de ahí viene la idea de la Virgen Perpetua, la Madre de Dios, la Reina de los Cielos, que es Ala, pero también es María, la Virgen Perpetua, la Madre de Dios. Y de ahí viene el Niño Dios, que es Jesús, que es Tamuz. El verdadero Jesús, ¿qué es lo que hizo? Se sabe históricamente que era un brujo y sabía y hacía brujería. También se sabe históricamente que él sanaba en el nombre de Yeshua ben Pandera. Él no era hijo de José. Así que hay historia que dice eso. Pero resucitó, no lo creo. Hay 5 diferentes historias sobre la resurrección de Jesús. En una de ellas, que la encuentro ultra mega ridícula, no lo reconocen, sus discípulos no lo reconocen. Literalmente, mi rabino, cuando sale de su casa y yo salgo a mi casa, lo veo 1,5 cuadras lejos de mi casa, yo lo reconozco caminando. Esta gente caminó con él, habló con él y no lo reconocieron. Literalmente las historias son ridículas. ¿Quién fue el que encontrara a Jesús en la tumba? ¿Por qué tenían que desenterrar a Jesús para ungirlo cuando el libro de Juan ya lo ungieron antes de enterrarlo? Así que los otros libros contradicen el libro de Juan. Es una cosa que te digan tenía un suéter gris y un suéter verde, pero cuando te dicen que tenía una camiseta o te dicen no tenía camisa, es otra historia total. Es que en verdad es bastante sorprendente las historias contradictorias de Jesús. Obviamente las historias mitológicas, la transfiguración, que es la historia de Zeus y el monte de Olimpos. El convertir agua a vino o caminar en el agua tiene fundamentos mitológicos de egipcios.
El comienzo fue la palabra y la palabra de Dios y la palabra estaba con Dios. Literalmente es mitología egipcia. Todo esto no tiene fundamento bíblico total, así que hay que despertar. Jesús histórico, ¿quién fue? ¿Quién sabe? Un peladito, brujo, eso sí se conoce. Pero el hombre que hacía milagros era brujo, acuérdense. Pero todas las otras cosas que ocurren, mitología total. Vamos a aprender un poquito sobre las contradicciones entre el libro de Ezequiel y el libro de Apocalipsis. Vamos para allá. Ok, antes de continuar, quiero darle bienvenida a todos los nuevos. Repórtense de dónde están viendo, díganos cómo le estamos ayudando. También quiero que por favor le hagan me gusta a este video y se suscriban al canal, que le hagan clic a la campanita para que le contemos cuando los siguientes videos en este canal vengan. Es importante. También quiero invitarlos a las clases de la Biblia. Estudiamos la Biblia hebrea todas las noches a las 8 de la noche hora de Toronto. De domingo a jueves estudiamos la Biblia hebrea, que es la raíz hebrea de la fe. La estudiamos del hebreo, la traducimos al castellano con sus comentarios, donde todo el mundo está bienvenido a aprender la Biblia hebrea con nosotros. Tenés que estar suscrito para comentar, pero todo el mundo está bienvenido. Así que suscríbanse al canal, dale me gusta el video, compártenlo en su grupo, únanse al proyecto de aprender la Biblia hebrea. El que aprende la Biblia hebrea vive menos engañado. Así que hagan clic, clic, clic. Una mantra que pasan repitiendo: a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Para comenzar, no cumplió una profecía mesiánica, como he dicho en este video. Así que a lo suyo vino, no lo reconocieron, es porque no cumplió una profecía mesiánica. Por eso no le recibieron. Regreso al punto. Jesús no cumplió una profecía mesiánica por ser hijo de adulterio. Una de las profecías mesiánicas que en verdad tiene que cumplir el verdadero Mesías es que el conocimiento de Dios va a cubrir la tierra como las aguas cubren el mar. Y el cristianismo tiene evangelistas por algo, porque eso nunca ocurrió. Literalmente el Mesías no tiene que tener evangelistas para llevar el conocimiento de Dios. Va a haber un milagro tan grande por medio de Elías, el profeta, que es el que hace milagros, que todo el mundo va a conocer al Creador como las aguas cubren el mar. Vemos en Isaías 11 que va a haber paz mundial. El pueblo de Israel va a regresar a su tierra. Todos aquellos que todavía se encuentran dispersos, como dice Isaías 11, verso 11, van a ser regresados por el Creador. Con Jesús luego vino la dispersión, así que no vino el regreso, sino fuimos expandidos a la esquina de la tierra. Con Jesús no vino paz, sino guerra. Y el mundo entero está en oscuridad. Y por eso el pueblo de Israel ahora se está levantando, tomando nuestra posición ancestral de ser luz al mundo. Nosotros somos los testigos del Creador. Así lo dice Isaías, como ya dije. No son los testigos de Rayovac, somos nosotros. Así que llevamos el conocimiento del Creador apuntando al verdadero Mesías, que una vez que es revelado, ya no hay necesidad de hacer eso. Ese es el punto. Ahora, viendo Apocalipsis, que es una demostración del fallo total, aparte que es disparatoso con errores izquierda-derecha, aparte de eso, vemos que después de 1000 años, después del milenio, viene la guerra de Gog de Magog, que es un error de 1000 años, porque, como ya dije, Ezequiel te lo menciona antes de la era mesiánica, el libro Apocalipsis te dice que es después. Y entonces hay una guerra, hay gente que no cree en la idolatría de Roma otra vez, parece, y entonces viene una guerra y entonces el Satán es suelto por 1000 años, pero ¿por qué suelto? Estoy seguro que ningún cristiano tiene una respuesta inteligente, porque eso no tiene inteligencia total. Pero también el Satán en el judaísmo es el sirviente de Dios. Así que la idea es totalmente rara, porque luego el Satán es tirado al lago de fuego. Pero también literalmente es que es tanta tontería el libro de Apocalipsis, tanta incongruencia en la Biblia cristiana total. Hay que despertar. Jesús, hoy estamos celebrando la última noche de Hanukkah. Jesús fue a celebrar Hanukkah, eso se encuentra en el libro de Juan, el festival de las luces, que es todo para alabar al Creador. No, Jesús no puede aguantar eso porque de acuerdo a Daniel 7:25, el falso profeta se llama el cachito de Roma, que es el cacho de José,
viene a robarse la gloria de Dios. Y entonces Jesús, Yeshu, el ídolo de Roma, el hijo adulterio, dice, yo soy la luz del mundo. Y comienza a inventarse cosas porque él no aguanta que la gente está adorando al Creador, sino él quiere que lo adoren a él como un Dios encarnado que tiene totalmente mitología. Así que regreso al punto. Jesús histórico no existió. Literalmente, la cantidad de incongruencia en la Biblia cristiana, eso da la conclusión. Ahora, Jesús histórico existió, que era un come cuando hay, que le asignaron muchas cosas. Constantino, por ejemplo. Él era un brujo, eso sí se conoce históricamente. Pero los milagros que hizo, ¿cuáles? Obviamente era brujo y hizo brujería. Y dice Deuteronomio 13 que el Eterno va a mandar falsos profetas que van a hacer milagros y maravillas. Así que no hay problema. Pero ¿cuáles en verdad pasaron? ¿Quién sabe? Dice que cuando Jesús murió, muchos de los rectos resucitaron. ¿Quiénes? Hay tantas ideas que no tienen, como que se las inventaron y no supieron cómo terminarlas. En verdad, el verdadero Mesías no va a ser punto de discusión. Él es el Mesías. Elías lo presenta, descendiente de Judá, David, Salomón, como hay hoy en día. Mi rabino es uno de ellos, por ejemplo. Descendiente de Judá, David, Salomón del lado paterno. Yeshu, hijo de adulterio. Descalificado total. Caso cerrado. Si piensa que me faltó algún punto, escríbeme aquí abajo. Shalom Aleichem, Kol Tuv.